Hola, agradecido de estar presente en este simposio de humedales en el marco del año jubilar tricentenario de nuestra Universidad Central de Venezuela y en homenaje a la profesora Evelyn Sophie de Roa. Aquí les voy a hablar de los riesgos de eutrofización y sus implicaciones en lagos y embalses. El fondo de esta diapositiva ya muestra las aguas eutrofizadas del embalse de Suata con una superficie cubierta de microcistis aeruginosa. Aquí tenemos una vista de este embalse, un humedal somero. Según la definición, su profundidad máxima es de 6 metros y está ubicado en el estado de Aragua, aquí en Venezuela. Iniciemos con el concepto clásico de eutrofización, el cual se refiere al envejecimiento de los lagos. Tenemos en una primera etapa un lago transparente, profundo, prístino, con pocos nutrientes, pocas concentraciones de fósforo y nitrógeno, pocos organismos. A medida que pasa el tiempo, los tributarios introducen sedimentos y nutrientes al cuerpo de agua y así la vegetación circundante va ganando terreno a medida que el lago se hace más somero. El lago entonces comienza a tener aguas más turbias, empieza a ser menos profundo, más enriquecido con nutrientes, aumentando su productividad biológica, y poco a poco se va rellenando, transformándose primero en un pantano, luego en una sabana, y finalmente en la sucesión ecológica en un bosque. Así, el lago termina por desaparecer. Sin embargo, la actividad humana ha acelerado este proceso de envejecimiento. Es lo que se conoce como la eutrofización cultural, donde en cualquier etapa de la vida del lago, puede ser llevado a la extinción por el enriquecimiento de los nutrientes. Ustedes preguntarán, ¿de dónde son esos nutrientes? ¿De dónde provienen? Bueno, en primera instancia, las fuentes naturales, geoquímicas de los elementos que están disueltos en las aguas, van a ser esos elementos nutritivos, los nutrientes, y sus fuentes son, primero, la atmosférica, donde hay una vasta reserva de CO2 y nitrógeno, todo evidentemente en estado gaseoso. La segunda fuente son las precipitaciones, originados en los océanos y transportados en forma de gases y aerosoles, como son el azufre, el boro, los halógenos y el CO2. Finalmente, una fuente terrestre, la litosfera, donde están el fósforo, los cationes biológicos y metales traza. Debido justamente a su escasez en el medio, que lo lleva a tener una proporción delante del carbono y del nitrógeno, el fósforo va a constituir un elemento limitante. Esa relación carbono-nitrógeno-fósforo en el plancton es de 106, 16 a 1. Entonces, cualquier enriquecimiento por cualquier fuente adicional a estas que se han presentado va a generar evidentemente un enriquecimiento de fósforo, una alteración y un aumento de la productividad biológica, ya que los elementos vegetales como el fitoplancton, las macrófitas, van a estar ya sin limitación de nutrientes. Definimos entonces la eutrofización formalmente. Es el enriquecimiento en nutrientes de las aguas, lo cual va a provocar una estimulación de una serie de cambios sintomáticos, entre los que el incremento de la producción de algas y macrófitas, el deterioro de la calidad del agua y otros cambios sintomáticos van a resultar indeseables e interferir con la utilización del agua. Esto es un concepto más moderno que tiene que ver con el enriquecimiento de nutrientes de manera artificial y está involucrado el aprovechamiento del recurso hídrico. Aquí vemos en la superficie del embalse de Camatagua, del estado de Aragua y Guárico, en Venezuela, cubierta por Rhaphidiopsis racevorski y Lindvia lignetica. La eutrofización es un problema a nivel mundial. Se ha calculado que alrededor del 48% de los lagos y embalses a nivel mundial están eutrofizados. Los riesgos de eutrofización entonces en lagos y embalses van a provenir de fuentes puntuales y no puntuales de esos nutrientes. Con fuentes puntuales nos referimos a aquellos que llegan
con una descarga en un sitio específico. Puede ser una tubería que descarga aguas residuales, tanto industriales como domésticas. En cambio, las fuentes no puntuales se refiere a ese ingreso de manera difusa de diferentes áreas que tienen estos nutrientes en los cuerpos de agua, que llegan a los ríos y luego van a llegar a un cuerpo de agua receptor, un lago o un embalse. Algunos de estos riesgos los voy a presentar ahora de manera bastante resumida. Aquí están, por ejemplo, el tratamiento ineficiente o inexistente de aguas residuales, las cuales llegan a los cuerpos de agua receptores vía sus tributarios, introduciendo contaminantes y también nutrientes, básicamente nitrógeno y fósforo. La expansión agrícola y la utilización de fertilizantes van también a contribuir con el ingreso de nutrientes a los cuerpos de agua y, por supuesto, con su eutrofización. Esos fertilizantes llegarán a los ríos y luego a los cuerpos de agua por la escorrentía de estas áreas fertilizadas. El proceso de urbanización de las cuencas hidrográficas también van a acelerar la eutrofización de los cuerpos de agua, ya que se genera un impacto bastante negativo, por cierto, en estas cuencas, al introducir también contaminantes, reducir la vegetación que puede retener esos nutrientes. Vemos aquí el ejemplo del embalse La Mariposa y el embalse La Pereza en el estado Miranda, que tienen sus cuencas bastante intervenidas producto de ese proceso de urbanización. El aumento de la cría intensiva de ganado, cualquier tipo, en este caso vacuno en esta imagen, va a introducir nutrientes, puesto que las excretas de estos grandes animales tienen nitrógeno, fósforo, y estos van a llegar a los cuerpos de agua también, aumentando así la probabilidad de eutrofización del cuerpo de agua. El aumento de la acuicultura, especialmente si es dentro de los propios cuerpos de agua, también va a acelerar el proceso de eutrofización, ya que las excretas de los peces y los residuos de los alimentos que se les suministran van a quedar en el agua y al descomponerse liberan los nutrientes. Esto es en el embalse Suata en Venezuela. Los embalses y los lagos son reservorios, trampas de nutrientes. Al cesar el flujo de un río, al ser colocada alguna barrera, en este caso la construcción de embalses, van a retener los nutrientes y esto va a permitir entonces que se acelere el proceso de eutrofización. En el caso de los embalses, su tiempo de vida se ha calculado en 60, 70 años, 100 años a lo sumo. Un hecho muy grave es la destrucción de los ecosistemas naturales y de esta manera, al destruir esa capa boscosa, al destruir estos ecosistemas naturales, los nutrientes no son retenidos y siguen su curso vía escorrentía hacia los tributarios que llegan finalmente a los cuerpos de agua receptores. También va a ingresar contaminantes, como en este caso, como se está viendo aquí, todos esos contaminantes y sedimentos van dirigidos también hacia los ecosistemas acuáticos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué es un problema la eutrofización? Bueno, aquí yo les puedo afirmar que este proceso va a generar consecuencias ecológicas significativas, porque cuando las poblaciones de algas mueren y sedimentan en el fondo de una masa de agua, su descomposición por las bacterias pueden reducir las concentraciones de oxígeno en los estratos profundos hasta niveles demasiado bajos para sostener la vida de peces y otros organismos, provocando su muerte. Esto se ha presentado también en el lago de Valencia, aquí en Venezuela, en por lo menos uno de estos ejemplos de ecosistemas dulceacuícolas. Hay otros ejemplos en canales, en aguas salobres y que dan paso a aguas también marinas, en otros canales donde hay aguas cerradas. Y allí entonces se ha producido la mortandad de peces en Venezuela. También
aumentan los riesgos potenciales para la salud, especialmente en las regiones tropicales, cuando nos referimos a las enfermedades parasitarias, como esquistosomiasis, oncocercosis y malaria, ya que los hábitats para estos organismos se pueden ver agravados por la eutrofización. Se intensifican estos hábitats adecuados para la proliferación entonces de organismos, y esto es un efecto bastante, digamos, negativo por ese aumento en la probabilidad al aumento de ciertas enfermedades. También pueden proliferar macrófitas que afectan la calidad del agua, interfiriendo así con su aprovechamiento y dificultando la navegación, entre otros problemas. Este es el caso del embalse de la Mariposa con la macrófita Eucornia crassipis, cubriendo gran parte de su superficie. Es lo que nosotros aquí conocemos como labora o también jacinto de agua. Los amigos brasileños lo conocen como aguapés y los colombianos como buchón de agua. También pueden proliferar especies de fitoplancton, especialmente cianobacterias, que contienen sustancias químicas tóxicas para el resto de los organismos acuáticos y para la especie humana. En muchos casos, como el Microcistis aeruginosa, Rhaphidiopsis raciborski, se producen unas toxinas muy potentes que con breves concentraciones, ligeras concentraciones, pueden llegar a ser tóxicas y hasta mortales para algunos mamíferos y para los humanos. Como consecuencia de ese proceso de eutrofización, vamos a tener que van a aumentar las frecuencias de las floraciones de cianobacterias, de algas nocivas. La biomasa del fitoplancton aumenta la concentración de clorofila A, aumenta la biomasa de los zooplancton, de los peces, de la fauna bentónica y la densidad de la vegetación litoral. Ese cuerpo de agua entonces es más, digamos, es más reducido, menos profundo cada vez. Y lo que es grave, puede disminuir también la diversidad de fitoplancton y la diversidad de la fauna bentónica. En pocas palabras, hay una pérdida de biodiversidad. Hay otro efecto que es lo que se conoce como el ataque aliado, según algunas publicaciones, que es el referido al calentamiento global junto con la eutrofización. Hay un efecto sinérgico. El calentamiento de las aguas superficiales puede promover de manera selectiva la proliferación de cianobacterias, ya que sus tasas de crecimiento se optimizan a temperaturas relativamente altas. La rápida expansión de floraciones de especies como Rhaphidiopsis raciborski en lagos y embalses a nivel global es una de las consecuencias de este proceso sinérgico. También se ha encontrado una correlación positiva entre la eutrofización y la abundancia de virus, con un riesgo concomitante adicional para la salud pública, lo cual es un hecho importante a ser tomado en cuenta por los responsables del manejo de los ecosistemas acuáticos, especialmente a la luz de la pandemia de COVID-19 actualmente en curso. Ya para finalizar, pues les presento estas consideraciones que son las siguientes. Los lagos y embalses son susceptibles de varios impactos generados por las actividades humanas y, por lo tanto, de sufrir un proceso de eutrofización acelerado. La eutrofización conlleva el deterioro de la calidad del agua y a la pérdida de diversidad biológica, además de aumentar los riesgos para la salud pública. El tratamiento adecuado de las aguas residuales domésticas e industriales, así como la protección de las cuencas de drenaje, son medidas adecuadas para mitigar los efectos de la eutrofización en lagos y embalses. Me despido agradeciendo su atención, abierto a las preguntas, les dejo mi correo, junto con esta imagen de la superficie del lago de Valencia, cubierta por Microcistis aeruginosa.